hermanos, esperamos que estén teniendo un gran domingo. Es un privilegio para nosotros el poder compartir con ustedes a través de este medio un culto diferente, pero no por eso significa que dejamos de ser iglesia, no por eso significa que Dios no está entre nosotros, pero aún hay más gente que necesita conocer del amor de Dios, aún hay más gente que necesita escuchar el mensaje de amor. Les invitamos y queremos remarcarles en esto, que si ustedes conocen a alguien, lo más seguro es que en su celular tengan el número de una persona, un amigo, un conocido. Tal vez no podemos salir a las calles o tal vez no podemos venir a la iglesia a compartirles de Cristo, pero a través del celular, a través de un mensaje, una llamada, podemos compartir ese amor que todos necesitamos. Les invitamos a escuchar este preludio, a que puedan hablar a los demás que están en su casa y se conecten con nosotros. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar ahí reconozco tu amor y cuán grande es su afecto por mí. Oh, cuán grande es su amor. Oh, cuán grande es su amor. Celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande
pedimos, Padre, porque a pesar de la situación que estamos viviendo, a pesar de los problemas que están pasando no solo en nuestra nación, sino en el mundo, tú tienes control de todo. Te pedimos, Padre, que nos fortalezcas como iglesia, nos fortalezcas como personas, que sepamos que solo en ti encontramos refugio, que sepamos que nuestra única esperanza, nuestro pronto auxilio eres tú. Pero ayúdanos, Padre, no solo a quedarnos con eso, sino a poder compartir con las demás personas esto que ya conocemos. No queremos que más gente se muera sin conocerte, Padre. No queremos que la gente que está afuera esté sin una esperanza. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias, Padre, por tu Hijo, porque a pesar de no merecerlo, tú decidiste entregarte por nosotros. Te pido que en este culto del día de hoy tú abras nuestro entendimiento, des la palabra correcta, Padre. En tu Hijo Cristo pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, y vamos a continuar alabando el nombre del Señor. Les voy a invitar que allí en sus hogares no se queden sin poder exaltar el nombre del Dios que adoramos. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hace unos días, hermanos, celebramos la resurrección de Cristo. Y unos días antes de eso, el Señor Jesús entró a Jerusalén. Y la gente que estaba en Jerusalén, al saber que iba a llegar Jesús, se prepararon y corrían. Algunos habían escuchado de los milagros que el Señor había hecho. Y todos a una voz decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros estamos en nuestros hogares, hermanos, y podemos exaltar el nombre del Señor. Él está con nosotros y en algún momento podemos estar con Él y vamos a poder glorificar su nombre y decirlo como aquella gente: Hosana, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Veo avivamiento.
Ahora quiero invitarlos a que por favor realicemos una lectura que se encuentra en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Buenos días a nuestros hermanos, familia que está reunida hoy a las 9 de la mañana. Buenas tardes para ustedes, amados hermanos, familia que está reunido con nosotros en el culto de mediodía, y después de haber alabado juntos al Señor a través de estos cantos que hemos entonado juntos, gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos que dirigieron hoy la alabanza. Dios bendiga grandemente sus vidas. Y quiero por favor que vayamos, después de haber leído allí en Efesios, quiero que pedirles por favor que vayamos al libro de Proverbios, en el capítulo número 27, en el número 23, y vamos a leer hasta el versículo número 27. Repito la lectura: Proverbios 27, versículo 23 al verso número 27. Y en esta mañana tarde vamos a hacer una lectura de una manera alternada. Vamos a empezar los varones en el verso 23, nuestras hermanas en el verso 24, seguimos los varones en el 25 y así nos unimos en el verso número 27. Dice la palabra de Dios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se secarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus crías. Oremos. Bendito Señor, queremos rogarle en el nombre de Jesús que bendiga a su iglesia y a cada una de las familias que se reúnen a celebrar este culto juntamente con nosotros. Que en todo busquemos hacer su voluntad y que su palabra toque nuestros corazones y también los transforme. Gracias por el alimento que usted tiene para su rebaño. Y ahora denos la sabiduría, denos el entendimiento y el corazón, que sea un corazón que ame a ese rebaño que usted ha puesto en nuestras manos, que son nuestros hijos, que son nuestra familia y todos aquellos que dependen de nosotros, que podamos preocuparnos y ocuparnos por su salud, no solamente física, sino también su salud emocional, espiritual. Bendiga, Señor, a su iglesia y aliméntenos con su palabra en esta mañana tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos un rebaño que Dios nos ha dado para pastorear. Un rebaño donde hay ovejas y también donde hay corderos. Y el Señor nos exhorta a que cuidemos
de Él, de su salud emocional, de su salud física y de su salud espiritual. Ese rebaño es la familia. Nos hemos dado cuenta en estas semanas difíciles que hemos pasado, hemos estado más cerca de este rebaño, hemos pasado más tiempo con ellos, y quizá usted puede decir: ¿cómo? Yo no sabía que pasaba esto en mi casa. Mientras yo estaba en mi empresa, en mi oficina, mientras yo estaba en mis negocios, yo no sabía que había estas necesidades en mi hogar. Pues es que tenemos un rebaño que tenemos que pastorear. Y no estoy quitando la responsabilidad y la función de la iglesia, la función de nuestros pastores, de nuestros líderes siervos, ni de nuestros profesores de Biblia. Lo que yo estoy diciendo es que los padres tenemos una exhortación de parte de la Biblia de cuidar del rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si yo soy parte de ese rebaño, entonces yo tengo que tener un corazón dócil para dejarme pastorear, en este caso por mis padres, de dejarme guiar por ellos, de aceptar sus exhortaciones, de valorar el sacrificio que ellos hacen para que yo pueda tener la salud, para que yo pueda tener lo suficiente en mi casa. Los padres tenemos la exhortación, pero también tenemos ese hermoso privilegio, ese valioso llamamiento de pastorear el corazón de cada una de nuestras ovejas. En muchas ocasiones, solamente nos enfocamos a proveer el pan para la mesa. Olvidamos el corazón de ellos, sus necesidades del alma, sus necesidades del corazón. Sabemos, por ejemplo, que algunos de nuestros hijos han llorado a escondidas. Sabemos tal vez que nuestra esposa en algún momento se ha sentido decepcionada o se ha sentido abandonada emocionalmente. En el mejor de los casos los llevamos a la iglesia y eso es muy bueno. Nos preocupamos de que asistan a la iglesia y que tengan una Biblia, pero quiero decir esto con tristeza en mi corazón: no tenemos un plan familiar de educación cristiana, no celebramos cultos familiares. Hemos hecho ya esta prueba a partir del 22 de abril, ya tenemos la semana del 22, tenemos la semana del 29, ya tenemos la semana del día 5, quizá la semana del día 12 y el 19 de abril y tal vez el 25 de abril, o puede ser hoy mismo, 3 de mayo. Y quizá estamos en una situación donde decimos: hey, vengan, siéntense, vamos a tener el culto de hoy, ya son las 12:30. No celebramos cultos en familia. Y eso porque tenemos un plan que la iglesia ha implementado y que nos ha ayudado mucho. Pero mi pregunta es: ¿tenemos devocionales diarios? ¿O escuchamos el devocional de hoy como escuchar un canto que dura 3, 4 minutos, 5 minutos? ¿O realmente nos sentamos y decimos: hoy nos toca leer Marcos capítulo número 7, capítulo número 8? Es triste que no tengamos un plan familiar en la casa. Es triste que aún no celebremos devocionales diarios o el culto de oración que cada semana debiéramos celebrarlo a las 10 de la mañana o a las 7:30 de la tarde. O lo que algunos años atrás celebraban nuestros abuelos, que ya se le conocía a estas actividades como el altar familiar. ¿Recuerda usted? Quizá usted, hermana, hermano, ¿recuerda usted cuando los abuelos nos llamaban al altar familiar o nuestros padres nos llamaban al altar familiar? ¿Dónde ha quedado todo ello? Volvamos al modelo bíblico de cuando la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 6, en el verso número 6 al verso número 9: y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes,
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, versículo del 6 al 9. Y decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? No podemos reunirnos en el templo. Y hermanos, no estamos de vacaciones. Algunos pueden decir, bueno, cerraron el templo, creo que vamos a tomar algunas vacaciones. Pues no estamos de vacaciones. Yo les he comentado cuando estaba muy pequeño que mi mamá me llevaba a la iglesia y yo decía, ¿y en el templo cuándo va a haber vacaciones? O sea, la escuela la cierran y hay vacaciones, pero el templo, ¿cuándo lo van a cerrar para tener vacaciones? Ya le pedí perdón a Dios por eso. Hermanos, no estamos de vacaciones. La lectura bíblica debe ser diaria, el devocional debe ser diario, los momentos de oración con el Señor deben ser diarios. Cada uno de nosotros tenemos la gran responsabilidad, y no solamente de ver por mi relación con Dios como padre, o en el caso de mis hermanas como mamás, sino qué plan tenemos o qué estamos haciendo por nuestros hijos. Un estilo de vida. Los judíos eran religiosos, y permítame usar esta palabra de una manera correcta, es decir, en un enfoque correcto. Religiosos en el sentido de que todas sus relaciones, todas sus actividades giraban en torno a Dios. Sus compromisos, la compra y venta, sus negocios, la relación con su familia era religioso. Entiéndase esto como en relación con Dios. A veces nosotros decimos, aquí no metas a Dios. ¿Y por qué no? En el asunto de los negocios, en el asunto de la salud, en el asunto del hogar, en el asunto de las relaciones interpersonales, debiera estar presente Dios. Antes de comer, damos gracias. Antes de ir a dormir, damos gracias. Al levantarnos, tenemos nuestro devocional diario, y por las tardes o por las noches tenemos nuestro culto familiar. ¿Cómo vamos con esto, amados hermanos? Pastorear el corazón de la familia es el tema de hoy. Pastoreando el corazón de la familia. Si volvemos a este modelo de Deuteronomio 6, nuestro trabajo, todas nuestras relaciones debiera estar involucrado la enseñanza de la palabra de Dios. Para algunos esto pudiera parecer un tanto fanático, pero lo que hemos hecho es sacar a Dios de nuestros negocios, y sacar a Dios de nuestros hogares, y sacar a Dios de nuestras escuelas. Yo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir, hay un deseo en mi corazón de que la Biblia se lea en las escuelas. Hay un deseo en mi corazón. ¿Por qué no? La palabra de Dios en 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 5, dice la Biblia, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, o sea, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Nuestros abuelos han creído en Cristo, nuestros padres han creído en Cristo, ahora nuestros hijos han creído en Cristo, y los hijos de nuestros hijos debieran conocer al Dios vivo y verdadero, al Dios que adoramos, al Dios que nos ama. El pastoreo comprende varias actividades a realizar: alimentar, sanar, guiar, restaurar, rescatar. Y aplicado a la predicación de hoy, tiene que ver con el gran privilegio que tenemos como padres de pastorear, alimentar, sanar, restaurar, guiar, cuidar y proveer para la familia. No solamente en el aspecto físico, material, sino en el área de las necesidades del corazón, de las emociones, el aspecto moral y el aspecto espiritual. Amados hermanos, tenemos un gran desafío en nuestros días. Tenemos un gran privilegio de pastorear nuestras familias, de ver por la salud de ellos. Y en la Biblia encontramos
algunos ejemplos de descuidar el pastoreo de la familia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la vida de David y la mía? ¿Cuál es la diferencia de la vida de Elí y la mía? Bueno, tal vez que los errores de aquellos hombres se escribieron en un libro que se llama Biblia, y tal vez nuestros errores no se han escrito. Pero tenemos tiempo y tenemos la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios y de ser transformados por su palabra para que el Señor cumpla su propósito en nuestras familias. Vea el ejemplo de David, por favor. La familia de David es un ejemplo claro de la falta de pastoreo. Algunos le han llamado a David como el hombre de corazón de hierro, pero con pies de barro. Le pido por favor a mis hermanos jóvenes que busquen ahí en Proverbios, en el capítulo número 11, en el verso número 29. Proverbios 11, verso número 29, y le pido por favor que lo lea en voz alta. La palabra de Dios dice: el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El que turba su casa. O podemos pastorear el hogar, podemos guiarlo, podemos sanarlo, podemos ver por la salud del corazón de nuestros hijos, o podemos turbarlo, o podemos maltratarlo, o podemos descuidarlo. David es el rey, uno de los, como lo podemos identificar como un líder carismático, un rey inigualable, un amigo leal, un adorador fervoroso, un hombre conforme al corazón de Dios, que es una de las expresiones que más me llaman la atención acerca de David, que quizá sería uno de nuestros mayores anhelos, ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tristemente el pastoreo de su familia fue deficiente. Repito, no es que que yo sea mejor que David o que usted sea mejor que David. Creo que todos hemos cometido errores y pecados, pero estamos a tiempo de ser restaurados por el amor de Dios y por el poder de su palabra. El pastoreo de la familia de David fue deficiente. Vemos, por ejemplo, rebelión contra su trono. Por cuestión de tiempo no vamos a leer cada cita, pero sí me gustaría mencionar las citas por aquellos, por mis hermanos que están tomando notas o que les gusta escribir o tomar anotaciones acerca del sermón. Rebelión contra su trono, uno de ellos fue Adonías en Primero de Reyes capítulo 1, versículos 5 y 6. Vemos también que Absalón se rebeló contra el trono de David. Segundo de Samuel en el capítulo 15, en el versículo número 13. Y en Primero de Reyes hay una frase que me llama la atención y dice la Biblia: pero David no había hecho nada que entristeciera el corazón de Adonías. Es como cuando nosotros le decimos a los hijos, al papá o a la mamá: hombre, déjalo porque va a llorar, o déjalo porque se va a sentir mal, o déjalo porque lo vas a traumar, o no le llames la atención porque vas a lastimar su corazón. David nunca había hecho o dicho algo que entristeciera el corazón de Adonías, pero en ese sentido habla de falta de disciplina. Dentro de la familia de David se cometió una violación dentro del seno familiar, y conocemos la historia de Amnón y de Tamar. Hubo también asesinato o fratricidio, Absalón contra Amnón. Vemos esos ejemplos de la falta de pastoreo en la familia.
El ejemplo de Elí también es muy claro. En 1 de Samuel capítulo 2, versículo 12 y versículo 17 solamente, dice la Biblia en la versión 60. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y en 1 de Samuel capítulo 3, del 12 al 14, dice la Biblia: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Hermanos, estos son algunos ejemplos que encontramos en la Biblia de cómo aquellos hombres, siendo grandes líderes, siendo hombres que Dios había usado de una manera poderosa, cómo es que aquellos hombres descuidaron la relación, el pastoreo, el cuidado de su familia. Pues bien, hermanos, el pastoreo y el evangelio debe ser una prioridad en el corazón de las personas, en el corazón de los hijos de Dios. Vea Deuteronomio 6, que es un pasaje que leímos hace unos minutos, y vea lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículo del 6 al versículo número 9, y le pido por favor que leamos juntos los varones este pasaje. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice la Biblia: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El evangelio debe ser una prioridad en el corazón de los padres. Que nuestros hijos conozcan el evangelio, que sean hombres y mujeres de Dios, que sean temerosos de Dios, que lean su palabra, que vivan su palabra, que obedezcan su palabra. Esa es nuestra gran prioridad y es parte del pastoreo, porque estamos hablando de la salud emocional de nuestros hijos, de la salud del alma, de la sanidad del espíritu. Así pues, el pastoreo y el evangelio como una prioridad. Vea por favor en Efesios capítulo 6, y aquí le voy a pedir a mis hermanas que me ayuden a leer este pasaje. Efesios 6, en el verso número 4. Efesios 6, verso número 4. Hermanas, leemos juntos este pasaje. Dice la Biblia: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos, una manera también de pastorear a la familia es el pastoreo y la disciplina correcta. Es decir, no es la disciplina que yo considero, porque a veces decimos, es que así me acostumbraron, es que así me educaron, es que así me disciplinaron a mí, sino que es la disciplina. Vea, subraye esa frase, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es conforme a lo que Dios dice, no es conforme a lo que a mí me enseñaron o lo que yo creo, o de acuerdo a mi carácter o de acuerdo a mi formación de educación que yo tuve. No, es conforme a la disciplina del Señor. Así que debemos pedir al Señor, debemos pedirle sabiduría. Debemos pedirle sabiduría, y Proverbios habla suficientemente acerca de la disciplina, hermanos.
Cuando hablamos de Proverbios, cuando leemos Proverbios, nos damos cuenta la manera en cómo enfoca la disciplina como una prioridad dentro del pastoreo de nuestros hogares. En el capítulo 13, en Proverbios, en el verso 24, dice la Biblia: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Ve ahí lo que dice la Biblia: desde temprano lo corrige. Desde pequeñitos nuestros hijos deben saber lo que es correcto, lo que no debe ser de acuerdo a su edad. No podemos exigirle a un niño que se comporte de tal o cual manera como si fuera un jovencito de 15, de 20 años, de 17 años. Pero sí de acuerdo a su entendimiento y de acuerdo a su edad, debemos empezar a corregirlos. Ellos deben saber qué actitudes, qué conductas, qué comportamientos, qué palabras son inadecuadas, son incorrectas para un niño de su edad. Y dice la Biblia: desde temprano lo corrige, desde temprano. En el capítulo 29 de Proverbios, en el verso número 15, nos dice la palabra de Dios: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Así que si queremos que nuestros hijos sean sabios, debemos disciplinarlos correctamente. Y vamos al último punto de nuestro sermón de esta tarde, pastoreando el corazón de la familia. Ya hemos visto el ejemplo de descuidar el pastoreo y vimos a David, y vimos también el ejemplo de Elí. Vimos también el pastoreo y el evangelio como prioridad ahí en Deuteronomio 6. Vimos el pastoreo y la disciplina correcta en Efesios 6 y en Proverbios 13 y Proverbios 29. Ahora vamos a ver, hermanos, un pasaje más antes de terminar nuestro sermón, en Proverbios 27, que fue una de las citas bíblicas que leímos al principio. Vea por favor Proverbios 27 y voy a ir haciendo algunas aplicaciones acerca de este pasaje. Proverbios 27, versículo número 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Este pasaje lo podemos aplicar literalmente, es decir, ovejas del rebaño del corral, literalmente, físicamente. Pero en esta ocasión quiero hacer algunas aplicaciones a la vida de la familia, echando mano de algunas figuras o algunas alegorías que me parecen interesantes para nuestro sermón de hoy. El pastoreo del rebaño es un privilegio. El pastoreo del rebaño es un llamamiento. Dios nos ha llamado a pastorear a nuestros hijos o a las personas que viven con nosotros en nuestro hogar, ya sean los abuelos, ya sea el sobrino. Es parte del pastoreo y es un privilegio y es un llamamiento. Nos unimos al corazón de Dios y nos unimos a la intención de Dios de participar en que aquellos niños y aquellos jóvenes se conviertan en discípulos de Jesús y que sean siervos del Señor. Tal vez serán profesores, médicos, ingenieros, licenciados, abogados, arquitectos, enfermeras. Pero aquellos hombres y aquellas mujercitas deben ser hombres y mujeres de Dios. Allí en la trinchera, allí desde las oficinas, allí desde las aulas de enseñanza, allí desde la empresa, allí desde los negocios, deben ser hombres y mujeres de Dios. Y esto se aprende desde el hogar. La iglesia participa activamente en esto. Los pastores, los líderes, los diáconos, los profesores, los hermanos que aman a estos jovencitos, los consejeros, allí están participando. Pero nosotros como padres tenemos el grande privilegio y la gran responsabilidad de pastorear el corazón de nuestro rebaño.
pastorea sus necesidades. Vea el versículo 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Observe las siguientes palabras del versículo 23. Sé diligente, conoce el estado de tus ovejas, mira con cuidado. Dice la versión Dios habla hoy, preocúpate por tus rebaños. La Nueva Biblia Viviente dice, date cuenta de la condición de tus rebaños y cuida mucho de tus ovejas. Esa palabra, esa versión me gusta cómo lo expresa, porque dice, y cuida mucho de tus ovejas. La Nueva Traducción Viviente dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. ¿Cómo están tus ovejas? A lo mejor podemos decir, no les falta nada, tienen ropa, tienen comida, tienen dinero para la escuela, no les falta nada, están bien alimentados, creo que están bien. ¿Cómo está su corazón? ¿Han sufrido una decepción? ¿Están tristes? ¿Alguien los ha lastimado? ¿Están sufriendo acoso en las escuelas? ¿Cómo está tu rebaño? ¿Ya leyeron la Biblia hoy? ¿Ya oraron hoy? ¿Cómo está la relación de ellos con Jesús? Y dice la Biblia, y cuida mucho de tus ovejas. Y quizá nuestros hijos nos van a decir, mamá, ¿me vas a decir que ore otra vez? Pues debes hacerlo. ¿Me vas a decir que tenga mi devocional hoy otra vez? Ayer tuve un devocional, hoy va a haber otro devocional. Tienes que hacerlo. Y dice la Biblia, y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Y gracias a Dios por los maestros que se preocupan por sus grupos y por sus departamentos, pero tenemos una gran responsabilidad como padres. Preocúpate por tu ganado. La palabra de Dios para todos dice, cuida tus ovejas y tus cabras y asegúrate de hacerlo lo mejor que puedas. Que el día de mañana su hijo no le diga, usted nunca me llevó a la iglesia, usted nunca me invitó a leer la Biblia, usted nunca celebró un culto en casa. Que nuestros hijos nos recuerden por eso, porque nos preocupamos por ellos, porque les insistimos una y otra vez en cuanto a la relación con Dios. Y tenemos que ser ejemplos. Si nosotros les decimos a nuestros hijos que tienen que orar es porque nos ven orar. Si les decimos que tienen que leer la Biblia es porque nos ven leer la Biblia. Y es mi deseo que en el culto de hoy, quien haya tomado la iniciativa no sea alguno de nuestros hijos. Quien haya tomado la iniciativa haya sido el papá y la mamá. Ya es hora, son las 9 de la mañana, ya son las 12 del mediodía, ya está todo listo. La sala ya está lista o donde vamos a tener el culto. Y que no haya sido alguno de nuestros hijos o de nuestras hijas y que nos hayan sacado a nosotros de la recámara o de donde hayamos estado y decir, papá, ya es hora del culto. Esa es responsabilidad nuestra. Preocúpate por tus ovejas. Dice la Reina Valera actualizada, considera atentamente el aspecto de tus ovejas. Pon tu corazón a tus rebaños. Ese puede ser un llamado a los pastores de las iglesias y a los líderes de las iglesias. Definitivamente, creo que puede ser aplicado. Pero yo también considero a los pastores de las familias. Pon tu corazón a tus rebaños. Pastorea el corazón de tus hijos. No es lo mismo orar por los hijos que orar con los hijos. No es lo mismo decir, ya oré por ellos, que decir, quiero orar por ti por nombre. Usted que puede abrazar a sus hijos, que puede darles un beso a sus hijos, que puede estar con ellos, hágalo. Pastorea ordenando tus prioridades. Vea por favor el versículo número 24 y le pido a mis hermanos jóvenes, ahí en Proverbios capítulo número
27, en el verso número 24. Hermanos jóvenes, ¿qué dice la Biblia? Porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Ya nos dimos cuenta que lo más importante no son las riquezas. Ya nos dimos cuenta que sí podemos estar en casa. Ya nos dimos cuenta que sí podemos pasar tiempo con la familia. Que una de las grandes prioridades después de Dios son la vida y la familia. Y Proverbios nos lo vuelve a repetir y nos lo vuelve a recordar. Y dice, pues las riquezas, dice la Biblia, Dios habla hoy, pues ni las riquezas ni coronas duran eternamente. Y la Nueva Versión Internacional dice, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. ¿Ya se dieron cuenta? Ya nos dimos cuenta que ni los deportes son los más importantes, ni la empresa es la más importante. Ya nos dimos cuenta que los conciertos no son los más importantes, que la oficina no es tan importante en comparación a la familia, a la vida y a la relación que debiéramos tener con Dios. La traducción del lenguaje actual dice, las riquezas no son eternas, ni el dinero dura para siempre. Las cosechas se acaban y la hierba se seca. Escuche esto, por eso cuida bien tus rebaños. Esto, hermanos, que estamos viviendo va a ser impactante. Eso va a quedar para la historia. Nuestros hijos nos van a recordar y van a decir, mi papá estuvo conmigo. Bueno, no quiero mencionar el número de días porque no quiero parecer negativo, pero va a decir, mi papá estuvo conmigo tantos días en mi casa. No fue a trabajar, no fue a la oficina, o tal vez llevó un poco de trabajo a su casa, pero va a decir, mi papá estuvo conmigo. Me ayudó con las tareas. Celebramos cultos en la casa. Esto va a ser para anécdotas para siempre. Impactante, hermanos. Va a ser extraordinariamente impactante en el corazón de nuestro rebaño. Y como las riquezas no duran para siempre y la corona también no dura para siempre, entonces cuida bien de tus rebaños. Pastorea sus pisadas. Versículo número 25, dice la palabra de Dios en el verso 27, en el capítulo 27, verso 25, saldrá la grama, aparecerá la hierba y se segarán las hierbas de los montes. Pastorea sus pisadas. Pon atento cuidado en la salud de tu familia, física, emocional, espiritual y moralmente. Hay hierbas en la mente de los hijos que deben ser cortadas, arrancadas de raíz. Les voy a comentar una anécdota de 1 minuto. Cuando estaba muy pequeño, trabajábamos en el campo y entonces había el algodón, no sé, de poco menos de 1 metro, pero había hierbas que medían como 1,20 m, 1,5 m, y entonces el inspector pasaría revisando los campos, y algunos campesinos, en vez de sacar toda la hierba desde raíz, solamente cortaban las varitas que sobresalían del algodón. ¿Se da cuenta? A veces decimos no pasa nada y cortamos la ramita y el campo se ve aparentemente limpio de hierba mala. Pero hay hierbas que tienen que ser cortadas de raíz del corazón de nuestros hijos. Aspectos morales, aspectos de conducta, aspectos de actitud, de comportamiento. La hierba crece pronto, pero ahí estaremos nosotros para pastorear al rebaño. Versículo 26 y 27, que es el último pasaje que tenemos aquí. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus crías. Pastorea siendo buen proveedor. Primera Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Dice la traducción del lenguaje actual: y habrá suficiente leche de cabra para tu alimento, para el alimento de tu casa y sustento para tus doncellas. Nueva traducción viviente: y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus crías. Hermanos, el pastoreo es una bendición, el pastoreo es un privilegio, el pastoreo es un llamamiento, y en el mejor sentido de la palabra se aplica a cada uno de nosotros como padres. Debemos pastorear el corazón de nuestros hijos, debemos pastorear el corazón de la familia. Pregúntale a tu hijo: ¿cómo estás? Pregúntale a tu hijo: ¿cómo está tu corazón hoy? Pregúntele a su hija: ¿cómo está tu corazón hoy? Pregúntele a su esposa: pregúntele a su esposo: ¿cómo estás hoy? Quizá el esposo está pasando por momentos de incertidumbre, de dudas, no sabe qué va a pasar en la empresa, en los negocios. ¿Por qué no acercarse al corazón del rebaño? ¿Por qué no escuchar el corazón de los corderos? ¿Por qué no empezar a sanar el corazón de la familia? Dios les bendiga. Estamos ya en el mes de mayo y para dentro de la iglesia cristiana bautista, pues celebramos el mes de la familia cristiana, y quise, hermanos, hacer un llamamiento a considerar precisamente este gran privilegio y esta gran bendición de pastorear el corazón de la familia. Bendito Señor, reconocemos que hemos fallado en este hermoso privilegio y en este gran llamamiento que usted nos ha dado de guardar por nuestros hijos, de guiarles por su camino, de enseñarles la palabra, de cuidar de su salud emocional, física, espiritual. Bendiga, Señor, a nuestra familia, guárdela, tóquela con el poder de su palabra y de su Santo Espíritu. Denos de su sabiduría para poderles guiar, alimentarles, cuidarles, proveerles, sanarles, restaurarles. Y Señor, denos esa gran sabiduría que necesitamos, esa sabiduría suficiente que necesitamos para pastorear el corazón de nuestras familias. Queremos hacerlo y queremos hacerlo conforme a su palabra. Se lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El amor de Cristo, hermanos, es mucho más grande de lo que podemos pensar o imaginar. El amor de Cristo lo derramó en una cruz y nos dio salvación. Y por ese amor es que podemos estar hoy aquí. Y ese amor es algo que queremos compartir con usted que nos está viendo, con aquella persona que quizás nos está escuchando. Podemos compartir el amor que es mucho más grande, y es el amor que solamente nos basta. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación.
más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará, más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad, tu amor me bastará. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se unió a este culto de adoración a nuestro Dios. Gracias a Dios por la vida de nuestros hijos, por la vida de los abuelos que estuvieron también en el culto, por la vida de nuestras hermanas, de los niños que se unieron a ese culto de adoración juntamente con nosotros. Quiero compartir este pasaje antes de la oración final. Y deseo que este pasaje sea de gran bendición para sus vidas y que sea una realidad para cada una de las familias de nuestra iglesia y de aquellos que tienen a bien unirse a este culto. La Biblia dice en el Salmo 115, en el verso número 12 al verso número 15, dice la Biblia: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que así sea, hermanos. Que el Señor aumente bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Que así sea en la vida de cada uno de ustedes y en la familia de cada uno de nosotros. Oremos. Señor bendito, gracias porque nos ha permitido estar en este culto. Gracias porque hemos cantado a su nombre. Usted es digno de toda alabanza, de toda adoración. Gracias por su palabra que toca nuestros corazones y nos transforma. Gracias por las bendiciones que usted da a nuestras vidas, que usted ha aumentado bendiciones en medio de esta crisis. Usted ha sido muy bueno y muy misericordioso con sus hijos. Gracias por sus cuidados y por su providencia. Gracias por estar con nosotros siempre y por bendecir también a nuestros hijos. Gracias por sus vidas. Gracias porque nos da la bendición de estar cerca de ellos, de poderles abrazar, de poder orar por ellos, de poder cuidar sus corazones, de poder y darnos la bendición de proveer para sus necesidades físicas y materiales. Y denos la sabiduría
de cuidar también el aspecto espiritual. Guíe a su iglesia siempre. Alimente a su iglesia con su palabra siempre, que nunca falte el alimento para su rebaño. Guíe nuestras decisiones siempre y guarde nuestras vidas. Dejamos en sus manos a cada una de las familias de nuestra iglesia. Todas nuestras necesidades están delante de usted. Y gracias por cuidar de nosotros y por proveer para cada una de nuestras familias. A usted le damos la gloria y la honra en esta mañana, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.